Hola, qué gusto estar de nuevo contigo. Al principio de esta serie de videos decía yo que está particularmente dedicada a la serie a padres de familia que han descubierto el gran tesoro, la mayor riqueza que es conocer a Jesucristo, haberse encontrado con Él, haber experimentado su amor, tenerlo como Salvador y Señor. Y sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, ver cómo ese tesoro tan grande, el mejor patrimonio familiar, se ve en riesgo de poder ser entregado como legado a los hijos, a los nietos. El gran riesgo que hay de que el mayor tesoro, el mayor patrimonio de la familia no pase de una generación a otra. En pocas palabras, ¿cómo educar en la fe al interior de la vida familiar hoy, en pleno siglo XXI? Eso lo planteaba al principio y hoy, al terminar con estos dos últimos videos, esta serie, quiero hacer una lista de 12 recomendaciones concretas que van precisamente en esa línea. Recomendaciones muy prácticas para ti que me estás escuchando, para ti que eres esposo, esposa, padre, madre de familia y que sientes la angustia del buen pastor, de ver que parece que no puedes comunicar la fe ni educar en la fe a tus hijos y a tus nietos. Vamos pues a tratar cada una de esas recomendaciones. Primera recomendación: hay que adecuarse, hay que cambiar. Los tiempos y las circunstancias se han mudado. Dicen que en un pueblito pescador, un pueblito de pescadores a la orilla del mar, había una persona, un pescador que era muy experto, era el mejor de los pescadores. Él era el que sabía mejor que nadie a qué horas, dónde y cómo tirar la red para recoger una pesca muy abundante, la mejor pesca en cantidad y en calidad de peces. Y así era un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Era conocido en todo el pueblo y en los alrededores como el mejor pescador de la región. Y hete aquí que de repente un día empezaron a escasear los peces. Ya no recogía la misma cantidad, ya no recogía la misma calidad de peces. Empezó poco a poco a disminuir. Y él, con más ímpetu, con más esmero, lanzaba de la misma manera, a la misma hora, en el mismo lugar, la misma red. Y así lo hizo una y otra vez, siendo la cosecha de peces, la pesca, cada vez menos en cantidad y en calidad, hasta que terminó por casi no pescar nada. No se dio cuenta, no supo leer los signos de sus tiempos, no intuyó ni percibió que habían cambiado las condiciones y las circunstancias. ¿Qué había pasado? Que las condiciones del mar habían cambiado. Habían construido un muro, un dique, en otra parte del mar, y entonces habían cambiado las condiciones del mar y habían cambiado los peces. Ya no estaban los peces ni en la cantidad ni en la calidad donde acostumbraban estar. El pescador no supo reconocerlo, no se supo adaptar. Entre el siglo XX y el siglo XXI, y cada vez más frecuentemente, cada vez en menos tiempo, los cambios son drásticos, profundos. Vivimos una época de cambios. Y lo que en el pasado nos dio resultado, ahora ya no. A ti y a mí, miembros de una generación, se nos educó en la autoridad. Bastaba la autoridad para hacer lo que teníamos que hacer. Bastaba una orden para que hiciéramos lo que teníamos que hacer. Y de esa manera se nos comunicaron los valores, se nos inculcó la fe. Así fuimos educados. Nosotros, a nuestra vez, ya de adultos, ya de padres, pensamos educar de la misma manera. Pero hete aquí que las nuevas generaciones ya no responden a la autoridad. Al contrario, ven en la autoridad automáticamente autoritarismo. La autoridad en todas sus formas es una figura desfigurada. Ya no se le acepta, se le repele.
Y entonces imponer la fe, tratar de educar en la fe por obligación, por imposición, por mandato, eso es lo más contraproducente que hay. Primera recomendación, date cuenta que las cosas han cambiado y que para educar en la fe tienes que utilizar otros métodos, otra manera, otro estilo. Segunda recomendación muy importante. Ya habíamos dicho en los videos anteriores que el discípulo misionero no se improvisa. Es un proceso dinámico que consta de 5 pasos. Hay que pasar de un paso al otro sin omitir ninguno. Y hay que hacerlo con flexibilidad, ciertamente, pero dejándose llevar de una espiral ascendente, no un círculo, aunque sea virtuoso, cerrado, donde se repiten las cosas, sino en espiral ascendente, donde cada vez se hacen los pasos de manera mejor, todos los 5 pasos. Decíamos, hay que encontrarse a diario con Jesús. Hay que convertirse a diario, cambiar la manera de pensar a diario, dejarse cuestionar por la palabra de Dios. Hay que recibir las enseñanzas de Jesús a diario. Hay que caminar en comunidad a diario. Y hay que dejarse enviar y cumplir con una misión personal a diario. Todo eso lo vimos en videos anteriores. Segunda recomendación que te hago, de veras quieres ser un papá, una mamá que eduque en la fe a tus hijos muy modernos, por muy modernos que sean, te voy a decir cuál es la clave, fundamental. No dejes de dar esos 5 pasos. Sé un papá, sé una mamá, sean esposos que son discípulos misioneros, porque encontrándose a diario con Jesús, transformando su mentalidad a diario, aprendiendo a diario del Maestro y de su iglesia, caminando a diario en comunidad y cumpliendo con la misión que se les confía a diario, no podrán dejar de tener éxito. Porque Dios no puede dejar de tener éxito. Que no te quepa duda. Pero si no vives esos 5 pasos, si no te haces discípulo misionero cada vez más y mejor, si pretendes por ti mismo, a tu criterio, formar una familia, educar en la fe como tú piensas, te aseguro fracaso, por lo menos delante de Dios. Tercera recomendación. Dios te ha llamado desde antes de que nacieras y por amor te ha predestinado. En su amor te ha llamado, sin que predestinación signifique fatalidad. Te ha llamado para que en la libertad descubras tu vocación y tu misión. Te tiene asignada una vocación y una misión. ¿Y sabes cuál es? Si eres padre y madre de familia, eres como yo. Esa es la misión fundamental en tu vida. Eso es lo más importante en tu vida. Para eso has venido a este mundo. Por lo tanto, tercera recomendación muy importante. Reconoce que de veras esa es tu misión fundamental. Y entonces integra en torno a ello toda tu vida. No importa que haya pasado ya la mayor parte de tu vida. Nunca es tarde para empezar. Integra todo lo que haces alrededor de esa misión fundamental. Y ya lo comentamos en videos anteriores que la familia tiene 4 dimensiones. No se trata de que formes una familia a tu criterio o como la acostumbra el mundo, como lo pide la sociedad. Pregúntale al Señor, pregúntale a tu Dios, que instituyó de manera natural la familia y que luego la transformó radicalmente con el sacramento del matrimonio. Pregúntale cuál es el proyecto y el designio que tiene para la familia y te lo responde mediante Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en esa encíclica tan bella, Familiaris Consortio. No recuerdo si es encíclica o exhortación apostólica. Y dice lo siguiente, hay 4 cosas que toda familia está llamada a hacer. Primero, tiene que ser una verdadera comunidad de personas, verdadera comunidad. Por lo tanto, tú estás llamado, tú que me estás escuchando, esposo, padre, esposo, esposa, padre, madre, estás llamado a buscar celosamente, diligentemente, como si en eso te fuera tu misma vida, que tu familia, tú, tu esposo, tus hijos, tus nietos, sean una verdadera comunidad de personas, donde cada uno se siente acogido, respetado, amado, impulsado, promovido. Segunda dimensión de la familia, Dios te encomienda, te pide que hagas de tu familia una verdadera comunidad de personas que están al servicio de la vida natural, de la vida sobrenatural, que la defienden a capa y espada, que la promueven,
que hacen que la vida sea en plenitud, desde la cuna hasta la tumba, que respeta profundamente la vida, que no se siente dueño de la vida, que se siente colaborador con el Dios de la vida y la protege, la defiende, la vela, que va creciendo hasta llegar a su plenitud. Eso te pide Dios que hagas. Tercera dimensión de la familia. Dios quiere y te pide que hagas de tu familia una unidad, una entidad que contribuya a la edificación de la sociedad, que contribuya cada día al bien común, es decir, que salga de sí misma y que con toda su riqueza, con toda su capacidad, esposos, padres, hijos, nietos, contribuyan a ese bien común, al bien ser, al bienestar, al progreso integral de la sociedad en la que estás. ¿Cuánto puedes hacer en eso? Ahí es donde entra todo tu trabajo, toda tu realización profesional. Ahí es donde entra, ahí es donde cabe. Y fíjate cómo está integrado en un proyecto de vida familiar. Todo cabe ahí. Es lo que integra todo tu ser y tu quehacer. Y cuarta y última dimensión, Dios te pide que formes una familia que, además de ser verdadera comunidad de personas, que está al servicio de la vida natural y sobrenatural, que contribuye cada día al bien común, edificando así a la sociedad, que tenga parte, cuarta característica, una familia que tenga parte en la vida y en la misión de la iglesia, que sea una familia evangelizada, que sea una familia evangelizadora, que vive en el seno de la iglesia, que contribuya a su salvación y a la salvación del mundo entero. Eso te pide, ahí es donde entra todo tu apostolado, el tuyo, el de tus hijos. Eso es lo que pide Dios que seas. Por lo tanto, tercera recomendación que te hago para poder educar en la fe a tus hijos y nietos y comunicarles y transmitirles el legado más precioso que tienes, la fe en Jesucristo y en su iglesia. ¿Cuál es? Toma conciencia de tu misión fundamental y realízala. En ello te va la vida. Cuarta recomendación. No quieras ni seas pretencioso ni pretenciosa, buscando lograr lo que pretendes, comunicar la fe, educar en la fe, sin la ayuda de Dios. Muchas veces y de buena voluntad lo ignoramos y lo hacemos mal. Acuérdate el primer hombre, la primera mujer. Acuérdate de Adán, el Creador lo puso en un paraíso y le encomendó que lo cuidara. El hombre labraba la tierra, la cuidaba, pero Dios enviaba la lluvia. La fecundidad de la tierra no se da sin el trabajo del hombre, pero sin la lluvia que viene de Dios. ¿Crees tú que puedes lograr educar en la fe y formar una familia como Dios la quiere y evangelizar al interior de la familia sin la ayuda de Dios, sin su gracia? Tienes que suplicarle de rodillas una y otra vez que secunde tus esfuerzos y los haga fecundos con su gracia, que es principio de acción y de transformación, que sobreabunde esa gracia en ti y en tus hijos, en tus nietos, para que puedan llegar a ser las personas que Dios quiere que sean. Segunda cosa que es muy importante en esta línea, en esta cuarta recomendación que te estoy haciendo, hay que ser paciente. El labrador, el agricultor es paciente. Acaba de sembrar y no espera la cosecha luego. Según aquel dicho, apenas oyen llover y ya quieren calabacitas. Apenas oyen llover, son las primeras lluvias del temporal, acaban de sembrar y ya quieren que salgan las calabacitas. No, hay que ser paciente, anhelando el cumplimiento de la promesa, del ciclo, anhelando esos frutos apetecidos. Ser paciente, no desesperarse. Y tercero, mantener el foco, no ceder, ser perseverante, ser tenaz. Porque en esa misión fundamental no se puede lograr si día con día no te mantienes en foco en las cosas que conviene hacer, sabiendo que es tu misión más importante, día con día perseverando hasta el final. Quinta recomendación. Qué bella es esta. A mí me hizo mucho bien. Estamos viviendo un tiempo de una pluralidad de ideas, de una diversidad de religiones y de creencias, en las que el mejor apostolado para nosotros los católicos es el de la amistad y de la confidencia. Y a veces nuestros hijos y nietos tienen un montón de amigos y confían más en los amigos que en sus papás. Eso me sucede a mí, probablemente te suceda a ti. ¿Y qué ha pasado ahí? Que nuestros hijos no nos tienen confianza. ¿Por qué? Porque se han sentido juzgados y condenados por nosotros. Porque han visto que quizá nosotros pretendemos ser monopolizadores de la verdad.
pensar que nosotros estamos bien y que los demás y ellos también están mal, que no podemos aprender de ellos, que nunca nos equivocamos y entonces nuestros hijos nos han perdido la confianza. No, hoy no hay que hablar, no hay que empezar hablando de Dios, hay que empezar siendo amigos. Hay que volver a hacernos amigos de nuestros hijos, que confíen en nosotros como confían nuestros hijos en sus amigos. Solo entonces, cuando se sienten acogidos, no juzgados, cuando tenemos la capacidad de escucharlos realmente, de interesarnos por lo que realmente les interesa a ellos, cuando nos sientan sus amigos, entonces sí, después de eso podrán con confianza abrirse a nosotros y preguntarnos. Y entonces sí, será el momento de dar testimonio de nuestra fe. Por eso el apostolado de la amistad, hacerse primero amigos, y de la confidencia en el sentido de luego recibir sus confidencias y entonces sí, hablarles del amor de Dios, porque entonces el terreno estará preparado. Siguiente recomendación, sexta. Hay cierta clase de demonios, decía nuestro Señor, que no salen sino con ayuno y oración. En una ocasión, sus apóstoles oraron para expulsar el demonio de un endemoniado y no pudieron hacerlo. Llegó Jesucristo y lo liberó. Después en casa, en lo personal, le preguntaron por qué nosotros no pudimos y fue su respuesta: hay cierta clase de demonios que no salen sino con ayuno y con oración. No solo es el ayuno físico, también es el ayuno del ego, de las pasiones desordenadas, de todo aquello que te aparta de Dios. ¿Quieres ser eficaz en esta educación en la fe con tus hijos? Estate dispuesta al ayuno y a la oración. No creas que es fácil. No se cambian los corazones sin el dolor de la cruz. Séptima recomendación, amigo, amiga. La espiritualidad de la cruz. En México, Conchita Cabrera de Armida, sierva de Dios, fue una mexicana que nació en San Luis Potosí, mística, casada con hijos, que recibió revelaciones privadas hermosísimas de nuestro Señor. A todo ello se le conoce como la espiritualidad de la cruz. Y con esa espiritualidad, ella y Félix de Jesús Roché fundaron a los misioneros del Espíritu Santo y otras obras de la cruz. Y ella en sus escritos, ella es madre espiritual para mí. Bebo de sus escritos. Y ella para mí ha sido quien me ha ayudado a redescubrir el valor central de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo en su vida pública predicó, recorría todo Palestina, curaba enfermos, resucitaba muertos, sanaba leprosos, abría a los ciegos, abría los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, soltaba la lengua a los mudos, hacía andar a los cojos. Y lo seguía mucha gente, lo seguía. Pero ¿sabes en qué momento atrajo Jesús a muchedumbres verdaderamente hacia Él? Y no solo en aquel entonces, sino para siempre, cuando fue elevado en la cruz. Porque se cumplió lo que Él mismo profetizó y anunció. Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Y todo significa también tú y yo, tu familia y la mía, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes. Solo que Jesucristo necesita para realizar su obra de redención que nosotros le ayudemos. Necesitamos completar lo que falta a la pasión de Cristo en nosotros a favor de nosotros mismos y de los nuestros. Y eso es subir a la cruz con Jesucristo. Y subir a la cruz significa hacerlo con amor y recibir con amor y con agradecimiento todo aquello que mortifica a nuestro viejo yo, nuestras pasiones desordenadas, nuestros pecados capitales, nuestra soberbia, nuestra impaciencia, nuestra ira, nuestro espíritu de acusación contra nuestros hijos y tantas cosas. Solo cuando tú y yo nos subimos a la cruz cada día, cuando cada día tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, solo entonces se atraen las almas hacia Él. Por nuestra espiritualidad de la cruz vivida a diario, nuestros hijos y nietos, junto con nosotros, podremos ser atraídos hacia Jesús. Sin cruz no hay fecundidad. Sin cruz no hay educación en la fe. Eso que te quede muy claro a ti y a mí.
Octava recomendación. Estamos en el año de la misericordia. Acaba de inaugurarlo el Papa Francisco, año jubilar de la misericordia. ¿Y qué estará viendo el Papa a la luz del Espíritu Santo en el mundo entero? ¿Cuánta miseria no estará viendo de todo tipo, natural y sobrenatural, para proclamar un año de gracia, de la abundancia de la misericordia del Señor? A mayor miseria, mayor misericordia, porque nada ni nadie puede ser superior al amor de Dios, ni siquiera nuestro pecado, el tuyo, el mío, el del mundo entero que le ha dado la espalda a Dios. Y entonces, en este año jubilar de la misericordia, ¿cómo necesitamos ser misericordiosos también en el interior de la familia? Recuerda al buen samaritano. El buen samaritano que, a diferencia del sacerdote y del levita, que vieron al judío que estaba recién asaltado por ladrones y moribundo, pasaron de largo. El buen samaritano que, a diferencia de ellos, se para, se baja de su cabalgadura, se acerca, percibe la necesidad, ve de qué se trata, se compadece, siente como propias las necesidades de esa persona moribunda que ni siquiera era conocido de él, es más, era su enemigo, porque entre judíos y samaritanos se odiaban. Y entonces saca lo que lleva, primeros auxilios, luego lo sube a su cabalgadura, lo lleva a un mesón, vela por él toda la noche, al día siguiente le da 2 monedas al mesonero y le dice: cuídamelo por favor, en mi próximo viaje te pago si hay algo que quede pendiente. Ese buen samaritano es el modelo para ti y para mí. Ante tu miseria propia, ante la miseria de tu esposo, de tu esposa, ante la miseria de tus hijos, responde con misericordia. No con dureza, no con juicio condenatorio, con comprensión, con silencio. Quizá con paciencia si te molesta, con paciencia, con silencio, por amor. Y luego reacciona con generosidad, con misericordia, en el nombre de Jesucristo. En este año jubilar de la misericordia, lo dice el Papa en la conclusión de su bula con la que convoca a este año jubilar de la misericordia, dice: dejémonos sorprender por Dios, porque en este año sobreabundará su misericordia. Que así sea en tu casa, en tu familia. Recuérdalo, ante la miseria tuya, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, que haya misericordia. Recomendación número 9. Tenemos un modelo. Para ser familia, tenemos un modelo al que podemos ver. El modelo compuesto por la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Y déjame decirte, tengo en mis manos el primer tomo del libro de María Valtorta, El Hombre Dios. Son 5 tomos, son revelaciones privadas. Ciertamente no tienen carácter de obligación el creer en ellas, pero en la medida en que se conforman con lo que dice el Evangelio, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, son dignas de prestarle atención. Y a mí es un libro que me ha sido muy edificante, espiritualmente hablando. Dice la autora que tuvo una visión. Son visiones, audiciones, revelaciones privadas de nuestro Señor, de toda su vida privada y pública. Dice que tuvo una visión de lo que era la casa de la Sagrada Familia cuando estaban en Egipto, cuando, debido a la orden de Herodes, que mandó matar a los niños en Belén, tuvo que irse huyendo, advertido por un ángel. José con María y el niño, casi recién nacido, tuvieron que irse a Egipto. Y entonces ella tuvo una visión de cómo era la vida en Egipto, un lugar donde se hablaba otra lengua, donde eran desconocidos, donde había desconfianza para darle trabajo a José. Y habla de 5 características, le resalta a María Valtorta, nuestro Señor mismo en revelaciones privadas, de 5 características que quiere que las familias del siglo XX y XXI tomen nota de ellas. Familias que estamos tan distantes de este modelo. Dice así, fíjate, en aquella casa había serenidad, había sonrisa, a pesar de las carencias, porque era una casa muy pobre. A pesar de esas carencias, había serenidad, había sonrisa. Segunda característica, en aquella casa se oraba.
Es un pasaje que es más o menos largo, no lo leo y te invito a que lo leas si te interesa. Y explica cómo en aquella casa se oraba juntos como familia, se dirigían a Dios. Tercero, en aquella casa había frugalidad, había austeridad, no solo por la pobreza, había como hábito austeridad, uso moderado de todo tipo de bienes, no solo de los alimentos. Cuarta, en aquella casa se amaba el trabajo. Lo amaba José, lo amaba María, lo amaba el niño que luego creció. El trabajo era amado, no era una carga, era un medio de procurarse el sustento y de glorificar a Dios creador, contribuyendo con su obra creadora. Quinto, en aquella casa reinaba la humildad. Era humilde José, era humilde María, era humilde Jesús. Había humildad. Qué tragedia cuando en la familia prende y toma lugar y tiene lugar la soberbia. En aquella casa se observó el orden. Había un orden natural, material, las cosas limpias, ordenadas, aunque fuera pobre, pero también un orden moral y un orden sobrenatural. María, a pesar de ser la Virgen, estaba sujeta a la autoridad de José. Jesús, a pesar de ser Dios hombre, estaba sujeto a la autoridad de María y de José. Había orden moral y sobrenatural. Aquí está un modelo para tu familia y la mía. Ya llevamos 9 recomendaciones, hermano. Espero que hayas sido paciente y hayas esperado hasta aquí. Porque aquí, en esto que te estoy comentando, hay un secreto. Son secretos. Te lo estoy diciendo no a título personal. Lo comenté desde un principio. Esta serie de videos están consagradas al Señor Jesús por medio de María Inmaculada. Y están destinados para todos aquellos esposos, esposas, padres y madres de familia que quieran de veras vivir esta nueva evangelización en el interior de su vida familiar. 10ª recomendación, hay que ser dóciles. Dios nos envía muchas ayudas y te voy a decir 2 ayudas muy importantes para ti y para mí, que somos esposos y padres, esposas y madres. La docilidad al ángel de la guarda. El ángel de la guarda ha sido confiado. Hemos sido nosotros confiados a un ángel custodio de nuestra guarda. Y no es una bella pintura, no es un bello cuento, es una realidad espléndida. Tiene su fundamento bíblico en diferentes pasajes, uno de ellos en el libro del Éxodo, donde Dios dice que enviará su ángel delante de ti para que te conduzca al lugar que te tiene preparado. El ángel custodio ha sido asignado por Dios para nuestro cuidado, de todo tipo, integral, para nuestro bien ser y bienestar. Tiene muchas cosas que enseñarnos, sabe lo que nos conviene, pero ¿sabes qué te suele ocurrir como me suele ocurrir a mí? O me ocurrió durante mucho tiempo, lo ignoré, no le agradecí. Pretendí vivir como si Él no existiera, a pesar de todos sus servicios de día y de noche, hasta que en esa etapa de mi vida lo he redescubierto. Es tan importante el ángel de la guarda y Él sabe qué es lo que conviene. Y Él en este proyecto tuyo de formar una familia de veras como Dios la quiere, comunicar lo mejor de tu patrimonio, el patrimonio de la fe a las nuevas generaciones, Él te puede ayudar, sabe cómo hacerlo. Hay que invocarlo y hay que dejarse escucharlo y dejarse llevar por Él. El Papa Francisco lo dijo en una reciente homilía. La docilidad al ángel de la guarda es como un preámbulo, un paso previo a la docilidad al Espíritu Santo. La docilidad al Espíritu Santo es lo máximo. Pero no podemos pretender ser dóciles al Espíritu Santo si ni siquiera somos dóciles al ángel de nuestra guarda. Entonces, esa primera docilidad al ángel de la guarda y luego al Espíritu Santo, eso es lo que nos va a sacar adelante. ¿Tú crees que pueda haber alguien más que no sea el Señor y dador de vida, Dios Espíritu Santo, que conoce los corazones a fondo, el tuyo, el de tu esposo, esposa, el de tus hijos y nietos, el mío también y el de mi familia? ¿Tú crees que no pueda decirnos qué es lo que conviene hacer? No lo invocamos, no lo escuchamos, no lo obedecemos. Por eso estamos como estamos. 11, recomendación 11, ya casi terminamos.
edificar una familia como Dios la quiere, especialmente en un tiempo tan retador como el siglo XXI, donde la familia es tan cuestionada, tan zarandeada, donde parece que todo conspira en su contra. Edificar una verdadera familia como Dios la quiere es un trabajo de gigantes, es un trabajo de héroes y de heroínas, es un trabajo que excede y con mucho nuestras fuerzas, las tuyas y las mías. Pero es un trabajo que con la ayuda de Dios fácilmente podremos lograrlo. Fácilmente, lo cual no significa sin esfuerzo. Lograremos el éxito. Entonces, mi recomendación es, ten sentido de aventura. Que aventura significa incursionar en terrenos no conocidos, en caminos no pisados. Tienes que estar dispuesto a dejarte conducir por el ángel de tu guarda, a dejarte conducir por el Espíritu Santo en este empeño de construir tu familia como Dios la quiere, en evangelizar a tus hijos en este siglo XXI como Dios lo quiere, siendo tú discípulo misionero. Tienes que estar dispuesto a la aventura, al riesgo, a transitar por caminos novedosos, nuevos. Tienes que adaptarte, tienes que estar dispuesto a innovar. Y en esto no hay recetas, como no hay recetas para ser uno mismo. Se te pueden dar recomendaciones, pero el camino para ser tú mismo es único. El camino para ser familia, tu familia, es único. Entonces ten sentido de aventura. Inspírate en los demás, escucha a los demás, ve a los demás, pero ten el valor y la confianza en Dios de recorrer tu propio camino, el de tu propia familia. Ten sentido de aventura. Por último, y quizá la recomendación más importante, hermano y hermana que me estás escuchando, después de todo lo dicho, ten fe. Ten fe, fe, fe. Aunque parezca que el mundo se derrumba, aunque parezca que el cosmos se acaba, aunque parezca que tu familia es imposible de construir, aunque parezca que estás destinado al fracaso, aunque te sientas frustrado, fe, firme en la fe, alegre en la esperanza, eficaz en la caridad, fundamentado en la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo, que no puede engañarse ni engañarte, que no puede fallarte, porque jamás ha defraudado ni defraudará a nadie que pone su confianza en Él. Así de sencillo. Entonces ten fe, aunque tus ojos no lo vean. Sí, acuérdate del apóstol Tomás, uno de los 12, uno de los elegidos, testigo de primera mano de toda la vida pública de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Él no estaba cuando Jesucristo resucitado se les apareció en el cenáculo por primera vez. Cuando 8 días después sí estaba ahí presente, él había dicho, Tomás, cuando le comentaron sus demás compañeros apóstoles que Jesucristo resucitado se les había aparecido, él dijo, ¿qué? Locos están. Si yo no meto mi puño en el costado abierto de Jesucristo, si yo no meto mis dedos en sus llagas, no creeré. Y 8 días después, estando él ya ahí reunido en el cenáculo con los otros apóstoles, se aparece Jesús resucitado. La paz esté con ustedes. También así saluda a Tomás. Y luego se dirige a él en lo particular y le dice, Tomás, aquí estoy. Aquí está mi costado. Mete tu puño, mete tu mano en él. Aquí están mis manos, mete tus dedos. Y entonces, con una contrición muy grande, con una sencillez muy grande también, capaz de cambiar de manera de pensar y de sentir, reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. No encuentro otras palabras más expresivas para decir que esas, Señor mío y Dios mío. Y entonces le dice Jesús, ¿tú crees? Porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa es la última recomendación, hermano, hermana. Cree, cree, cree. Serás dichoso, serás dichosa, porque lograrás lo que te propones en el nombre del Señor. Con esto termino y me despido. Pido a Dios por ti, por tu familia. Pido junto contigo, te pido que junto conmigo oremos por todas las familias del mundo entero. Que seamos lo que Dios nos llama a ser. Que seamos familias evangelizadas
y evangelizadoras. Porque educar en la fe en pleno siglo XXI sí se puede. Gloria a Dios.